Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También saludamos a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Pumaqui Stereo en Lima también, y AM Tagua nos pone a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días, muy fríos días. ¡Uy, qué bárbaro! Hoy día realmente para los limeños ha sido un amanecer muy oscuro, ¿no? Ya se fue el sol, ¿ah? Anteayer parecía que regresaba al mediodía, pero hoy día ha amanecido muy muy oscuro y en ese momento ya está lloviendo, por lo menos aquí en el centro de Lima, así que nada, abrigarse, porque no nos queda otra, qué pena, ¿no? Siempre el invierno empieza en junio, ¿qué ha pasado? Bueno, la verdad es que las cosas están como para que el clima se ponga del color de las cosas, ¿no? Gris. Ayer, durante la transmisión de este programa, estuvo con nosotros la ministra Paola Bustamante. Hacia el final de nuestra conversación, ella invocó a la ciudadanía a defender la reforma política que defiende el gobierno. Y lo hizo, la verdad, con entusiasmo y creo que yo con más eficacia que el propio premier hasta ese momento, ¿no? Así es, así es. Es más, cuando se fue, le dije, usted debería ser la primera ministra porque defiende las reformas. Bueno, y mientras estábamos terminando la entrevista, observábamos en la pantalla que está dentro de esta cabina que el presidente salía del Palacio de Gobierno y se dirigía al Congreso. Pero no teníamos más información que esa. Luego, como ustedes saben, bueno, la ministra se fue y yo me fui a trabajar a mi otro trabajo, acá a la República, ¿no? Solo el pluriempleo salvará al periodista peruano. Entonces, mientras eso ocurría, el presidente, ya alrededor de las 10 de la mañana, cuando había terminado, habla con los medios y les dice que, que está yendo al Congreso a protestar. Básicamente es un acto de protesta. Que sus ministros que estaban invitados a la Comisión de Constitución a hablar sobre la reforma no van a asistir como protesta por el archivamiento de la Comisión de Constitución y su falta de debate en el Pleno del proyecto de inmunidad parlamentaria. Muy bien. Acto seguido, los congresistas de las bancadas de la APRA y del Fujimorismo comenzaron a dar sus respuestas, también de otras bancadas. Pero ¿por qué menciono estos grupos en particular? Porque mintieron respecto a la conducta de la señora ministra, pero mintieron a no ser que estén tomando alguna droga alucinógena y escuchen cosas que yo no escucho, de repente escuchan voces, ¿no? La ministra en ningún momento dijo que iba a usar los programas sociales para salir a marchar contra el Congreso. Jamás dijo eso. No dijo eso. Dijo que convocaba a la ciudadanía que defienda... Usa dos términos, ciudadanía y población. Y población, nada más. Pero claro, la difamación, ¿no es cierto?, es violentísima en el Congreso y no se puede hacer nada, porque como ustedes saben, puede el señor congresista o la señora congresista que quiera decir lo que les dé la gana y no pasa nada porque tienen inmunidad parlamentaria. Nadie los puede acusar por difamación. La ministra está en todo su derecho y así lo hizo y aclaró el dicho acá varias veces en la noche. Está en todo su derecho de expresar que la ciudadanía debe apoyar la reforma que propone el gobierno, por más que a mucha gente no le guste la reforma. Pero no puede decir, y eso lo saben los congresistas, que va a utilizar los programas sociales para beneficio
personal o de una iniciativa del Ejecutivo política. Y lo sabe perfectamente la ministra, o sea, tan torpe no es. Sin embargo, la pueden difamar y ella no puede acusar por difamación a los congresistas. Y la ha difamado Luz Salgado, Sí, la ha difamado Velázquez Quesquén Gilbert Violeta. y Gilbert Violeta. La han difamado. Difamado. Yo quiero creer que no escuchan este programa y que alguien les habrá dicho, un asesor perdido. Pero lo que han cometido ayer los tres es difamación, o como repito, una grave alteración de la conciencia debido al consumo de una sustancia alucinógena que hace que escuchen cosas que no se dicen o las escuchan deformadas. Que es impresionante, ¿eh? Ahora, yo les agradezco a los congresistas que escuchen Radio Santa Rosa, ¿no? Porque esto es un humilde programa de radio pastoral. ¿Ya? Hemos hablado ayer muchísimo de programas sociales y de todo lo que se está haciendo, y parece que sí nos escuchan, pues. Sí, dijeron que en la página web estaba colgada. Yo he revisado la página web. Abel hace la página web, acá, él cuelga los programas, él hace la edición del programa para que quede bonito, acá con Naila, que es la que se ocupa de todas nuestras redes sociales y página web y ediciones y Facebook y todas las plataformas, más grabar el programa, más traerme agua y café. Todo hace Naila, ¿ya? Entonces, ya pues te quedas pensando, ¿qué cosa ha escuchado esta gente? Sí. Es increíble el nivel de mentira. Uno queda pensando. En fin. Pero hoy día vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que ha pasado con el presidente de la República ayer, pero no puedo dejar de compartir con ustedes un manifiesto a nuestros compatriotas que me ha llegado esta mañana, firmado por una serie de personalidades políticas, muchos de ellos simpatizantes del APRA o del Fujimorismo, hay que decirlo, simpatizantes, o que han trabajado en gobiernos, o el gobierno aprista o en el gobierno fujimorista, o han sido candidatos de algunos de ellos, señalando que van a luchar contra, escuchen, contra la infiltración. Esto es muy gracioso. Yo no, o sea, nunca he visto un comunicado firmado donde se diga que van a luchar contra, vamos a leerles exactamente. El punto tercero, ay, se me fue. A ver, regresa, pero regresa, por favor. El punto tercero, lo que dice es que estas personas que se autoconvocan, ¿no? Incluso hay algunos periodistas, ¿no? Interesante, señalan que van a luchar, a ver, este es bien gracioso, contra la moralidad, contra el pensamiento moral. Y yo también dije, bueno, ¿y estas personas contra qué se alzan? ¿Contra qué se manifiestan, no? Contra el pensamiento moral. Entonces tú dices, pero ¿por qué se alzan contra el pensamiento moral? Les voy a leer el punto tercero, pues ya ahora sí apareció de nuevo el comunicado. Luchar contra la infiltración estatal, o sea, hay un pensamiento que se infiltra en el Estado. Luchar contra la infiltración estatal de aquel pensamiento moralizante y políticamente correcto. O sea, ellos quieren un pensamiento amoral e incorrecto. O sea, luchar contra la infiltración estatal del pensamiento moralizante y políticamente correcto. Evidenciar su esencia antidemocrática en tanto niega valores como el pluralismo. ¿Cómo la moral va a negar el pluralismo? El rol de la familia. ¿Cómo la moral va a negar el rol de la familia? La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. ¿Cómo el pensamiento moralizante puede negar eso? Respaldar los valores y manifestaciones de los peruanos que se oponen a esta intolerable imposición. ¿La de la moral? La de la moral, el pensamiento moralizante. Y esto lo firma, les leo, excongresistas como Juan Carlos Seguren, qué sé yo, Rafael Rey, periodistas como Víctor Andrés Ponce, Mariela Balbi, o sea, tú lees José Barba Caballero, González Posada, Sumaeta, personas, obviamente Javier Villestein, y todas estas personas firman, muy contentos, señalando además que hay una, persecución judicial, ¿no? Dice, condenar el uso de mecanismos jurisdiccionales para enfrentar a políticos y perseguir rivales.
Miren, los únicos que han usado mecanismos jurisdiccionales para enfrentar a políticos y perseguir rivales tradicionalmente han sido los apristas. Si no, traemos a Pedro Cateriano y les cuenta cómo es, ¿no? Lo que está pasando hoy día es que está Susana Villarán en la cárcel, Keiko Fujimori en la cárcel, Ollanta Humala y Nadine Heredia a punto de enfrentar un proceso judicial porque ya tienen acusación fiscal. Alan García se suicidó. O sea, acá no hay un mecanismo jurisdiccional utilizado para enfrentar a la política, ¿no? Es alucinante. Además, sigue ese mismo punto 2 diciendo esto implica separación de poderes, recuperar la autonomía de la judicatura y del Ministerio Público. ¿Y cuándo no han sido autónomos? Como si fueran dependientes de quién, del legislativo o del ejecutivo. Presumo que el ejecutivo, ¿no? Justamente dice, igualmente rechazar las pseudo teorías jurídicas y procesales que justifican la criminalización de la política. Es algo así como, oigan, por favor, déjennos robar tranquilos, ¿ya? Los políticos hemos robado siempre, ¿qué pasa acá, caramba? ¿No? ¿Por qué están criminalizando la política? Es increíble, y esto está firmado por gente que yo considero más o menos inteligente, ¿no? Es una cosa que yo creo que lo han firmado sin saber lo que estaban firmando, ¿ah? A veces te pasan la voz y dicen, vamos a sacar un manifiesto para protestar sobre tal cosa, ¿no? Y no leyeron, pues, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Dice que hay una distorsión y un mal uso de la reforma política y la lucha anticorrupción, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿qué estamos leyendo? A no ser que vivan en una realidad paralela que yo desconozco. Lo he colgado en mi Twitter para los interesados, porque eso, bueno, o sea, yo digo, nunca había visto un aviso firmado contra la moralidad y lo correcto, y bueno, hay que agradecerle a los firmantes la sinceridad si es así, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver si de alguna manera, alguien sabe aclarar qué cosa han querido decir, ¿no? Pues están en contra de la moralidad. En contra, este pensamiento nefasto. ¿La moralidad es un pensamiento nefasto? Qué cosa tan rara. Bueno, hablando de denuncias, estamos en la línea telefónica con Londres. Nunca hemos ido tan lejos. Está con nosotros Augusto Rey, con el que vamos a hablar. Él ha sido acusado el día domingo en un programa de televisión de tener una relación inapropiada o ilícita, se ha querido decir, con la empresa OAS. Y se han enseñado una serie de correos electrónicos institucionales que salen del mail de la municipalidad, que de acuerdo a la información presentada y de la forma en la que ha sido presentada, denotan un tratamiento, digamos, como lo reitero, incorrecto. Vamos a ver qué nos dice Augusto Rey. Augusto, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, muchas gracias. Bueno, queríamos saber ¿cómo respondes exactamente a la información que se ha propalado? Bueno, la verdad es que la nota del día domingo y su repercusión me ha generado mucha indignación y mucha molestia, porque se han utilizado correos que primero son oficiales, son correos públicos, son correos que están a disposición de cualquier persona y que no ocultan nada irregular, nada contrario a la ética pública, ni nada que debería ser cuestionado, porque además de haber sido sacado de contexto, no han sido cotejados en lo absoluto. Son correos electrónicos de coordinaciones regulares que realiza un funcionario público con una empresa que tiene un contrato que debe ser cumplido e implementado, y que nada tienen que ver con los casos de corrupción que luego se han conocido, ni con situaciones ilegales ni irregulares. Y eso es importantísimo de aclarar. Ahora, Augusto, vamos por partes. Tú dices que estos correos son públicos. ¿Por qué son públicos? ¿Dónde están? ¿En un servidor de la municipalidad? Exacto, son los correos del municipio de Lima que están almacenados en un servidor de la municipalidad. Ok, y de ahí probablemente se han entregado a un medio de comunicación o a varios medios de comunicación. Bueno, no probablemente, es un hecho, ¿no? O sea, esos correos electrónicos, para que te hagas una idea, Rosa María, son correos con los que la gestión de Luis Castañeda Locio me ha, de alguna manera, amenazado desde el año 2015. Una vez uno de sus funcionarios, uno de sus operadores, me dijo: Augusto, no te metas con nosotros, que haremos públicos sus correos. A lo que yo le dije: hazlos públicos, ¿cuál es el problema? Es mi trabajo, no tengo ningún inconveniente
en que se hagan públicos los correos. Claro, ahora me doy cuenta que lo que hacen es resaltar ciertas palabras. Exacto. Y dar la sensación de que estoy realizando gestiones que están fuera de la ley o que están vinculadas a los actos de corrupción o a los cuestionamientos que hoy recaen sobre un puñado de personajes del municipio de Lima. Así es. Tomemos un ejemplo. Hay una parte resaltada donde se dice, cobramos la firma del acta. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un diálogo que ni siquiera ha sido conmigo, es entre otras personas. Ajá. Sin embargo, entiendo de eso que es cumplir el acta, un acta que probablemente ha sido suscrita de las cientos que ha suscrito el municipio de Lima y que tiene que implementarse. Y probablemente es una forma de exigirle al concesionario que cumpla su obligación contractual. Ajá. O sea, ese es un correo de oficial del municipio de Lima en un diálogo de gestión pública para poder implementar un contrato de concesión. ¿Y cuántas personas, cuántas personas están en ese diálogo, por ejemplo, en ese correo? No lo sé, yo no los he visto, Rosa María, porque no me los han querido dar. Ah. Son correos de hace 8 años, ¿Ya? 2011. No recuerdo, no lo recuerdo. Así es, lo acusan de pedirle panetones a OAS. Mira, es increíble. Esa denuncia a mí es de las que más indignación me ha generado. OAS, y en verdad no es OAS, es Línea María, que tenía la concesión, tiene un fondo social, tiene que reubicarla. Se le está exigiendo a la empresa que genere condiciones sociales para la reubicación y que cumpla con su rol social dentro del área de concesión, el área de influencia directa de la concesión. O sea, si es que a alguien le parece mal que se le exija a la empresa que mejore las condiciones de vida de los vecinos pobres de la zona de influencia directa de su proyecto, a mí eso me genera una molestia tremenda, Rosa María. Otro cuestionamiento, ¿sabes cuál fue? Que le exigía a la empresa que le pague el entierro a uno de los chipíos que había muerto por el estrés que le generaba la obra. Uh-huh. O sea, no sé, a mí eso me parece justo. A mí me parece justo exigirle a una empresa que tiene un contrato que nació enfermo, que es Línea María, que nunca se dio a haber firmado, y que se le exija que gaste en inversión social en vecinos del proyecto. Uh-huh. O sea, eso está mal. O sea, a mí me cuesta entender el cuestionamiento, la verdad, y me indigna que se saquen de contexto y se me perjudique de esa manera, con una investigación y una publicación que no ha cotejado nada y que ha sembrado dudas, ¿no? Como se generan coordinaciones entre Augusto Rey y esta empresa. Ahora, entonces, alguien en este momento está coordinando con las empresas la implementación del contrato y los temas sociales para que las cosas caminen. Y Rosa María, antes de seguir, recordemos que en el año 2011 había un conflicto social en la margen izquierda y ese proyecto estaba paralizado. Entonces es un contexto de conflicto social y son gestiones de coordinación para que la empresa cumpla con su obligación contractual de liberar las áreas y además de generar un escenario de paz que permita avanzar con el proyecto. Ahora, vamos un poquito más allá. ¿Qué sucede? Como usted sabe, en este momento Susana Villarán está en prisión, en una prisión preventiva por 18 meses, justamente debido, en parte, a la firma de este contrato, del contrato del AMSAC. Y evidentemente, habiendo usted trabajado en la misma gestión que ella, la acusación viene por ahí. Viene de una colusión con Susana Villarán para darle un tratamiento indebido a esta empresa y que por lo tanto usted también es parte, ¿no es cierto?, de esta actitud de la municipalidad de favorecer al AMSAC. ¿Cómo se responde a eso? Eso no tiene ningún asidero con la realidad. Primero, porque yo no he negociado los contratos, no los he firmado, no he participado en el proceso, no tenía la función ni la competencia para hacerlo. Yo era un funcionario de un rango mucho menor que generaba las coordinaciones para implementar un contrato de concesión vigente desde el año 2009. Además, esto es entre el año 2011 e inicios del 2012, que es un contexto totalmente distinto al cuestionado posteriormente. Entonces, cuando se va esa información, se generan bastantes dudas. En ese momento no había habido la adenda famosa, no había habido los financiamientos ahora reconocidos. Esto es mucho antes. Muy es bien. la implementación de un contrato. En el marco de un contrato y las obligaciones que el municipio tenía que llevar adelante y que teníamos que asegurar que la empresa cumpla. Muy bien. En todas las entidades del Estado, en todas, hay alguien que realice este trabajo. No, obviamente, si no, no salen los contratos. Ahora, en este contexto, cuéntenos por favor, para que el público tenga claro,
¿Cuál fue su relación con la Municipalidad de Lima durante los años del mandato de Susana Villarán? Yo fui asesor de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, que es la oficina que administra los contratos de concesión y que tiene que velar por el cumplimiento de los mismos. Y por lo tanto, ¿en qué fecha? Tiene que asegurar que entre el año 2011 y el año 2013. 13. Muy bien. ¿Tuvo alguna participación entonces en la elaboración de el contrato que finalmente se firma con Odebrecht para Rutas de Lima o en la adenda que se firma con OAS el mismo año, en el 2013? Mi participación en ambas concesiones estuvo centrada exclusivamente en los temas de carácter social que tienen que ver o con liberación de áreas, relacionamientos comunitarios, manejo de crisis porque hubo conflictos sociales y también tuve mucho relacionamiento con los medios. De hecho, durante esos años públicamente salía a varias entrevistas a hablar sobre estos asuntos. Así es. Entonces, que luego de ahí se salte a cuestionamientos de otra naturaleza, a mí personalmente me molesta un montón. Bueno, cualquiera, y sobre ¿no? todo porque es un mensaje muy perverso para aquellas personas que ven en la función pública un riesgo tremendo de lo que puede significar su actividad en el futuro por disputas políticas de otras personas. Así es. ¿Usted tuvo Y a mí alguna eso vez... me genera un fastidio tremendo. A ver, tuvo algún conocimiento, supo de alguna forma cómo se financió la campaña de Susana Villarán, tanto la del no como la de la revocatoria? Perdón, la revocatoria como la de la reelección. Cada vez que se solicitó información sobre esos asuntos, se nos informó que había una serie de financistas que serían reportados en el informe final en ambas campañas, y que quienes manejaban los recursos iban a cumplir con esa obligación que se tenía. Y frente a eso, quienes hemos estado ahí, hemos confiado en esa información. Entonces, ahora nos damos cuenta que ha existido información adicional que no se nos fue reportada, y frente a eso creo que ha generado la molestia de muchos de nosotros que públicamente hemos demostrado nuestro malestar. Hoy no tiene ninguna relación con Susana Villarán. No tengo ninguna relación con ella. ¿Está molesto con lo que ha sucedido, por haber sido engañado, porque les mintieron? Lo más grave de todo esto, Rosa María, es que muchas personas que han trabajado realmente de manera honesta, comprometida, o que han realizado su derecho a la actividad política públicamente, hoy se ven cuestionados injustamente. Y yo creo que hay que saber separar la paja del trigo. Identificar a aquellos que han actuado al margen de la ley y a aquellos que han actuado con compromiso con su trabajo. O sea, así como a mí se me está cuestionando injustamente por haber realizado mi trabajo en un momento determinado, yo creo que ningún funcionario público debería estar en una situación similar. Primero, porque las responsabilidades son individuales. Y segundo, porque de esa manera estamos licuando a la gestión pública de funcionarios comprometidos y con capacidad técnica. Se está sembrando miedo y se está asustando a la gente. Y eso está mal. Y eso hay que detenerlo de una vez por todas. Ahora, ¿hay algún proceso abierto en el Perú, investigación de cualquier tipo contra usted? Tenía una investigación contra la fe pública del año 2011 que entiendo se ha archivado. Pero eso es lo que tengo conocimiento. No hay más. Ahora, no que me haya notificado. Ahora, ¿por qué alguien tendría interés, ya lo contó al principio, pero hay que recordarlo, en atacarlo de esta manera, sacando de contexto las comunicaciones habituales de su oficina? ¿Por qué? Yo creo que hay como unas ganas de embarrar a todos por igual, ¿no? Entonces, quienes hemos tenido una participación en la gestión Villarán y que hemos dado un apoyo político a su gestión y a ella misma en su momento, de alguna manera están siendo arrastrados por esta ola en donde lo que se busca es una confusión general, ¿no? Entonces, donde todos son iguales, en donde ya todos están embarrados por la bajato, en donde nadie tiene ningún tipo de beneficio de duda. Y yo creo que es parte de una estrategia mayor de esa naturaleza, ¿no? Cuando yo en este momento no estoy involucrado en política, yo estoy en este momento estudiando una maestría desde hace casi o ya más de 8 meses, y me encuentro con esta
suerte de denuncia, que en realidad no tenía ninguna denuncia. No se me denuncia de nada, no se me acusa de nada, simplemente claro. generan dudas por sobre un tema de hace 8 años. Por eso le preguntaba, porque quería saber de qué delito se le acusa. No lo sabemos. Ninguno que yo sepa. Sí, ok. Ya, o sea, no hay delito alguno, sino simplemente una forma de hablar que sacada de contexto puede parecer ligera. Sí, o sea, me parece que soltar palabras del tipo donación, acta, pago, claro, de manera aislada, en un contexto como este, evidentemente genera dudas. Pero cuando no se dice que son correos institucionales de coordinaciones de un contrato de concesión, y cuando se habla de pagos en el marco del contrato de concesión al municipio de Lima, al Tesoro Público, que todo puede ser fácilmente comprobado, que cuando se habla de panetones, se habla de el relacionamiento comunitario de la empresa con los vecinos de la margen izquierda. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy claros y no sembrar dudas sobre funcionarios honestos que no tienen nada que ver con las acusaciones de corrupción que hoy tienen a gente en la cárcel. Bueno, muy bien. ¿Cuándo regresa al Perú? Cuando termine la maestría, entiendo, pero... Hace 3 semanas he estado en Perú. Ah. O sea, yo estoy estudiando, tengo todavía mi programa cada fin de año y estaré en el Perú de nuevo para seguir trabajando, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado esta mañana acá en Lima con nosotros, me imagino que allá en la tarde en Londres, y gracias por participar en el programa. Encantado, y yo siempre estoy abierto a responder todas las preguntas que sean necesarias, porque también esa es parte de la obligación de quienes hemos estado en la gestión pública. Así es. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado ayer, porque todos ustedes están seguramente llenos de curiosidad, los que nos escuchan en el extranjero sobre todo. Pues bien, el presidente de la República ayer, sorpresivamente, hay que decirlo, no estaba esto anunciado. Lo que sí estaba anunciado es que iba a ir el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, a informar a la Comisión de Constitución aspectos relacionados con la reforma política. Eso sí estaba anunciado. Lo que no estaba anunciado es que iban a salir caminando de Palacio de Gobierno, acompañados del presidente de la República, iban a entrar al Congreso,
¿no?, al hall de los pasos perdidos, y que ahí el presidente iba a dar una declaración pública y que el señor de Solar simplemente iba a presentar una carta señalando que como acto de protesta del Ejecutivo no iban a asistir a la reunión. Y acto de protesta derivado de el hecho de que no habían querido pasar al Pleno el proyecto de reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, sino que simplemente lo habían archivado. Varias cosas hay que decir. Lo primero es que el viernes, yo ayer en mi otro trabajo, tengo 3 trabajos, en el trabajo de la noche, en voz alta, en Canal 13 en Lima, ¿no? America Next, pusimos una presentación pública del primer ministro el día viernes. RPP estaba celebrando su foro anual rumbo al Bicentenario, que es muy bonito, ¿no? Y le tocaba al presidente del Consejo de Ministros clausurarlo. Y él habla unos 15, 20 minutos, y yo lo estaba escuchando ese día en vivo. Entonces recordaba perfectamente lo que dijo, y lo pusimos ayer. ¿Y qué dice? Que no hay que caer en el desaliento, que ya les han archivado la reforma de la inmunidad, pero que él se ha tomado un cafecito con Luz Salgado, ¿no? Y que van a seguir dialogando, y que el martes, por supuesto, que va a ir al Congreso para seguir dialogando. Es decir, no le daba la importancia que ayer le dio a la materia de la inmunidad parlamentaria. Inmunidad parlamentaria. No le daba la importancia. ¿Qué pasó el sábado, domingo, lunes, ayer martes? ¿Almorzaron pólvora? No sé. Algo pasó. En un análisis un poco más fino, tal vez se dieron cuenta que uno de los proyectos más, digamos, temidos por el Congreso y más demandados por la población es el de la inmunidad parlamentaria, sobre todo a raíz del caso Donaire, que es tan reciente. Es decir, si el Ejecutivo dejaba de pasar esta oportunidad para protestar, iba a ser difícil que el pueblo lo acompañara en otras iniciativas. ¿Ok? Y también yo entiendo que por estrategia, justamente para archivarlo lo más rápido posible, Rosa Bartra lo pone primero, para sacar de la mesa ese proyecto que tanto aterra a los parlamentarios. Porque hay que pensar, por ejemplo, ayer Velázquez Quesquén gritaba contra este proyecto, ¿no? Pero el señor tiene una investigación penal por el tema de los temerarios del norte. Y él está evitando ser siquiera investigado. Porque miren, la inmunidad de los parlamentarios tiene 2 aspectos: la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. En pocos países del mundo, pero eso sí es en pocos, ¿ah?, los parlamentarios tienen las 2 inmunidades. En casi todos la inmunidad es de arresto, para evitar justamente el arresto político. Pero no hay inmunidad de proceso en todos los países. Los congresistas son procesados como cualquier persona, y si efectivamente llega una condena, ahí sí, frente a la condena hay inmunidad de arresto. Pero no es una inmunidad de proceso. En el Perú tienen inmunidad de proceso, no pueden ser procesados. Lo cual es una barbaridad. Incluso, o sea, si hemos llegado a las sentencias que ustedes conocen, es porque se trata de procesos que se iniciaron contra personas que no eran congresistas en ese momento, y que las sentencias se han venido dando durante su mandato. Pero sí, como en el caso, por ejemplo, de Velázquez Quesquén, se inicia la investigación durante su mandato, no se le puede investigar. Y ustedes consideren lo siguiente: Javier Velázquez Quesquén es congresista desde 1995. Entonces, con los debidos aliados, no le levantan la inmunidad nunca. Nunca. 20 años. Prescribe todo. ¿Qué es el caso de Cecilia Chacón? Cecilia Chacón se metió al Congreso desde el año, yo les digo, 2006, y de ahí no se ha movido. Tiene 13 años en el Congreso, tuvo una condena, por supuesto que la tuvo. Después lograron, su defensa la logró anular y iniciarse un nuevo proceso, pero ya a estas alturas todo tiene que haber prescrito. Entonces les alcanza la prescripción utilizando la inmunidad parlamentaria. Lo cual no está bien, pues, no está bien. Eso es inmoral, por donde lo miren. No es que yo tenga el pensamiento moralizante, como dice el comunicado. Eso está mal. Y el pueblo lo observa y lo ve mal. Y lo ve mal porque lo ve injusto. O sea, nadie, yo no le deseo la cárcel a nadie, ni quiero que sean condenados si es que son inocentes. Pero si todos nosotros estamos sometidos
de manera muy persistente a la justicia, no veo por qué ellos no. Es que de verdad. Ahora, el presidente ayer solo ha protestado. Nada más. Nadie ha hablado de cuestión de confianza, nadie ha hablado de disolución del Congreso, nadie ha hablado de vacancias. Sin embargo, la respuesta del legislativo inmediatamente fue: ¡nos quieren cerrar! ¿No? Tuvino alerto a este problema democrático. Muy bien. Democrática es la Constitución, ¿no es cierto? Vamos a leer la Constitución para que todos sepan de qué estamos hablando. Oye, me he bajado una aplicación para tener la Constitución en mi teléfono. En el teléfono, les recomiendo a todos, busquen, pongan Play Store, Constitución Política del Perú, y la bajan al teléfono, entonces la tienen muy a mano. ¿Ya? No se rían, pues. Ya, de acá me miran como, ya, pues no te pases, Rosa María. Es que es bien interesante, de verdad. Bueno, vamos a ir a las relaciones, muy bien, de el poder ejecutivo con el poder legislativo. Muy bien, muy bien. Y vamos a ir, por favor, al artículo 132. Y vamos a ir leyendo para ir explicando, ¿ok? Voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y se vota entre el cuarto y el 10º día natural de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. ¿Cuál es el número legal de miembros del Congreso, Naila? ¿Número legal de miembros del Congreso? ¿Ah? Uy, estos chicos lo han pasado. 130, pues niña, no me escucha. 130 congresistas. La mitad del número legal, más de la mitad de 130, 65, más 66. ¿Ok? Entonces, para aprobar una censura o el rechazo a la cuestión de confianza, necesitas 66 votos. Para pedirla, necesitas que el 25% del Congreso firme. Son 130, ¿ok? De 65, su mitad. ¿Ya? Esos son los que tienen que firmar. Muy bien. Poco a poco. Entonces, la moción de censura es de iniciativa del Congreso, ¿ok? La cuestión de confianza es de iniciativa ministerial. Pero las dos tienen el mismo efecto. Las dos tienen el mismo efecto, ¿ok? Que si se aprueba la censura o se rechaza la confianza, el gabinete, el ministro censurado tiene que renunciar, ¿ok? Muy bien. Vamos a volver a leer todo para que les quede bien claro, ¿ya? El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial, nada más, la cuestión de confianza. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y se vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. No se hacen caliente, para que la gente se calme, ¿no? Entonces, si el Congreso quisiera censurar al gabinete del Solar, podría hoy día recoger las firmas. Por supuesto. Y votar la moción dentro de 4 días. Entre el cuarto y el 10º. ¿Ok? Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Es decir, el Congreso puede dar un paso adelante. Si quieren pueden censurar a Salvador Solar por haber ido ayer. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Ahí viene la cosa interesante. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de su aprobación. Luego viene el artículo 133.
El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer cuestión de confianza de los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Y se hace cuestión de confianza de sus proyectos y le dicen no, le rechazan la confianza, ¿no es cierto? El señor tiene que renunciar. Pero ahora viene el artículo 134 que les va a gustar más. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Gabinete Zavala, negada la confianza. ¿No es cierto? Más bien, no. Peor, censurado. Censurado. Si el señor Salvador Solar va al Congreso a hacer una cuestión de confianza y no se la dan, simple y llanamente, el presidente de la República puede, no tiene, puede, está facultado, si es que él quiere, a disolver el Congreso. ¿Ok? Si el presidente del Consejo de Ministros es censurado en 4 días por el Congreso, entonces el presidente de la República puede disolver el Congreso. Como ya hubo como ustedes comprenderán, el Congreso no quiere ni muerto que lo disuelvan. Pero ninguno de estos mecanismos es inconstitucional, no democrático. Están en la Constitución. Esto no es un golpe de Estado. Esta es la aplicación estricta de los mecanismos de balance de poderes que están en la Constitución. ¿Por qué están estos mecanismos? Para que el Congreso no sea omnipotente, pues. Para que se le ponga un límite a su poder. Así como hay límites al poder del presidente. El presidente no puede hacer lo que le da la gana. Tiene límites al poder. El Congreso no puede hacer lo que le da la gana. Tiene límites a su poder. Estos son mecanismos de limitación del poder hacia ambos lados. El Congreso censura gabinetes o interpela y censura ministros, ¿no es cierto? Y el presidente puede responder con estos instrumentos que la Constitución le da, que los usa evidentemente de manera muy extraordinaria, pero es la única forma justamente de que no haya un golpe de Estado. En congresos, y hay 3 ejemplos en el siglo XX que son clásicos: Bustamante, Belaúnde, primer gobierno; Alberto Fujimori, primer gobierno. Los 3 terminan en golpe de Estado. ¿Por qué? Porque no había un mecanismo para controlar a un Congreso donde la oposición tenía mayoría. ¿Ok? ¿Por qué Alberto Fujimori cierra el Congreso en 1992? Porque no tenía mayoría, no podía gobernar. Belaúnde en 1968, coalición APRA 1, se unen contra Belaúnde, no podía gobernar, termina en golpe de Estado, porque no hay salidas democráticas. La Constitución del 93 recoge esa experiencia y coloca este artículo para eso, porque al final es una constitución presidencialista, es decir, en última instancia el presidente gana, porque puede disolver el Congreso, pero en última instancia, mientras tanto hay balance. Pero en última instancia el presidente gana porque puede disolver el Congreso. Claro, hay otro artículo que permite que el presidente sea vacado. Pero la vacancia presidencial también tiene reglas, no se hace en la nada. Y el presidente de la República hasta ahora no tiene ninguna causal de incapacidad moral. Porque utilizar los instrumentos que tiene la Constitución no es golpista ni antidemocrático, es lo que es. ¿Ok? ¿Qué más dice el artículo 134? El decreto de disolución, o sea, el presidente de la República disuelve el Congreso por decreto supremo cuando hay 2 gabinetes censurados. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, inmediatamente. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de su disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Es decir, tenemos elecciones en el 2021 igualitas, generales. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato, es decir, a partir del 28 de julio del 2020, el próximo año, ya no se puede disolver el Congreso. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Y luego viene la instalación del nuevo Congreso. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, o sea, no hay Congreso, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Restitución de las facultades del Congreso disuelto. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne en el pleno derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. Es el único caso en que la Constitución señala que un ministro no puede regresar al gabinete. El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. De nuevo, completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. ¿Ok? Completa. Que quede claro. No es un Congreso que dura 5 años. Solo completa. ¿Entendieron las reglas, muchachos? Esas son las reglas. ¿Dónde están? En la Constitución. Bájense la aplicación. Es una maravilla. Pueden llevarla con ustedes a todas partes. Pueden leerla y decir, ah, caramba, esto dice la Constitución. Muy bien. Entonces acá tenemos las reglas. No nos gustan las reglas, las podemos cambiar, pero para cambiar la Constitución se necesitan 2 legislaturas con 87 votos cada una, o una legislatura de 66 votos más referéndum. Si el Congreso aprueba las reformas propuestas por Vizcarra con 66 votos, el presidente probablemente pida referéndum. Y 66 votos podrían. Hay personas que están pidiendo referéndum para el tema de la inmunidad parlamentaria. Como les explico, con 95% se aprueba. Y además yo no tendría, yo no tendría la actitud tan tímida del Ejecutivo, ni de la Comisión de Alto Nivel. Yo la derogaría completa. Pero yo soy una radical, pues, entonces no es así. Yo la derogaría con eso de que la levante la Corte. Primero, la inmunidad de proceso la eliminaría de todas maneras. Y si nos vamos a quedar con la inmunidad de arresto, que la levante la Corte Suprema. Vamos a la pausa, Rosa María. Sí. Tras la pausa, esta mañana escuché a algunos congresistas del APRA que decían que habría que también levantar la inmunidad presidencial. ¿Se puede eso? Tras la pausa. No, el presidente ha dicho que sí, ningún problema. A ver, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa. Cuenta soles, número 193 22 00 35 30 87. Cuenta dólares 193 219 565 1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón.
Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancas, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo; AM Tahueto, podcast en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, inmunidad presidencial. A ver, se habla esta mañana. vamos a explicar lo siguiente. El presidente de la República también. Miren, estas inmunidades son, a ver, ¿cómo les explico? Herencia monárquica, si lo quieren poner de alguna manera. La idea de que algunas personas en la sociedad tienen corona. ¿Ok? Claro. Eso es. El hecho de que el presidente no pueda ser tocado durante su mandato es el mismo privilegio que tenía el rey. De la misma manera que el indulto, por ejemplo, es un privilegio monárquico, que en una democracia no debería existir, porque la justicia debería ser igual para todos y completamente autónomo del poder presidencial. El indulto es una institución monárquica. La inmunidad es una institución monárquica. Tanto la parlamentaria, ¿no?, para los lores, a los cuales se les daba un estatus privilegiado, como para el rey, al cual se le da un estatus privilegiado. Entonces vamos a leer un ratito cómo funciona la inmunidad presidencial, que es interesante de saber, porque en ese caso el presidente de la República sí puede ser acusado durante su mandato, pero por muy pocas cosas. Oye, esta aplicación me está volviendo loco, ¿eh? A ver. Muy bien. Vamos a ver acá en la función legislativa. No. Me pasé para acá. Lo que pasa es que me han dado esta aplicación me pone los artículos por separado. Entonces es complicado. Vamos a ver dónde está. Muy bien. Vamos a ver el artículo, por favor, 100 y 101 para entender cómo funcionan estas inmunidades. Primero, antes que la del presidente, la de todos los demás. Ahora, no hay que confundir inmunidad con antejuicio, ¿ok? La inmunidad es el derecho por el cual no me pueden procesar ni investigar, inmunidad de proceso de arresto. Pero si hay algunos personajes, que esto también es una herencia monárquica, que si los vamos a juzgar, tienen el derecho a que los juzguen primero en el Congreso. ¿Por qué? Porque tienen corona. ¿Quiénes son estos personajes públicos? Muy bien, artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Entonces, se puede a una persona inhabilitarla, destituirla, ¿ok?, o suspenderla en el ejercicio de la función pública. ¿Quién puede hacer eso? El Congreso. Esta es una sanción por juicio político. Es decir, por ejemplo, a Chávarri se le impone una sanción de 10 años de inhabilitación por 10 años para la función pública. A Alberto Fujimori se le impuso una sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. ¿Quién se le impuso? El Congreso. ¿En el marco de qué? Del juicio político. Pero hay también un juicio penal. Y para ese juicio penal, ¿ok?, para ese juicio penal se requiere el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte del Congreso. Pero para algunos lo que se necesita es primero un juicio antes en el Congreso. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas acusaciones, poco a poco. Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República. Ojo, sí se puede. Después veremos cómo. A los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General, por infracción de la Constitución. Por eso se les suspende, se les destituye, se les inhabilita por infracción de la Constitución y por todo delito, ahí viene la parte penal,
que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en estas. Entonces, si yo fui ministro, primero me tienen que acusar en el Congreso por todo delito cometido en el ejercicio de mis funciones. Si es un delito que no es cometido en el ejercicio de mis funciones, entonces no tengo este trámite. No hay acusación constitucional. Un delito cometido antes de que fuera ministro o después de que fuera ministro, o un delito cometido no en el ejercicio de mis funciones. Por ejemplo, yo soy ministro y una noche tomo mucho, agarro un carro y atropello a alguien y lo mato. ¿Es delito? Por supuesto que es delito, pero no estoy en el ejercicio de mis funciones, estoy ebrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, hasta 5 años después de dejado el cargo, se tramitan a través de una acusación constitucional. ¿Entienden bien? Por eso es que a Chávarri, por ejemplo, se le está tramitando una acusación constitucional por 2 razones. Por infracción de la Constitución y por delito de encubrimiento. ¿Por qué? Por sacar cajas con pruebas de una oficina lacrada. ¿Cuando era qué? Cuando era fiscal de la Nación, en el ejercicio de sus funciones. Muy bien. Entonces, esto implica, esta acusación implica un antejuicio. Lo que les acabo de explicar hace un momento. Entonces, el Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, que es la que ha acusado, ¿no es cierto?, tiene que resolver la parte de infracción a la Constitución y la parte penal. ¿Ok? Muy bien. El acusado tiene derecho en este trámite ante el Congreso a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno. En caso de resolución acusatoria, o sea, ya de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y el auto arpetorio de instrucción no pueden exceder ni de reducir los términos de la acusación del Congreso. Entonces, ¿qué sucede? Te juzga, cuando tienes estos cargos y cometes un delito durante tus funciones, ¿te juzga quién? La Corte Suprema. Por eso es que Alberto Fujimori lo juzga a la Corte Suprema, en 2 instancias, pero la Corte Suprema. ¿Ok? Y este parrafito de los términos de la denuncia fiscal y las del auto repertorio de instrucción, ahora se llama acusación, no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¿Por qué? Este artículo se llama Alan García. En 1991 Alan García fue acusado por el Congreso de varios delitos, enriquecimiento ilícito, entre otros. Muy bien. Cuando esa denuncia llega al fiscal supremo, el fiscal supremo, que era muy simpatizante del APRA, ¿qué hace? Reduce buena parte de los cargos. Por esa razón se establece este artículo en la Constitución del 93. Para los fiscales que tenían simpatías apristas, no redujeran los cargos que ya había formulado el Congreso. Es por esa razón que está este artículo. Todo eso está contado en el libro de Pedro Cateriano. Muy bien, entonces, esa es la forma en la que se acusa al presidente. Ahora, hay un artículo especial sobre que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por cosas muy particulares, ¿ok? Muy, a ver, ¿cómo lo diríamos? Poquitas, ¿ok? Por ejemplo, si cierra el Congreso, ¿no es cierto?, puede ser acusado por cerrar el Congreso. Si no convoca elecciones, por ejemplo, puede ser modificado por no convocar elecciones, ¿ok? Esto está ¿a dónde? En el artículo 117 de la Constitución, que vamos a pasar a leer en este instante, porque estoy corriendo acá la norma. Muy bien. El presidente de la República, artículo 117, es decir, que quiere cambiar, que lo cambien. Solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. Eso está tipificado en la ley militar, ¿ok? Por impedir las elecciones. ¿Cuáles elecciones? Las presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Por disolver el Congreso, salvo en el caso previsto que ya hemos leído en el artículo 134 de la Constitución. Por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Es decir, el presidente solamente puede ser juzgado durante su mandato por traición a la patria,
por impedir elecciones o el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales, o por cerrar arbitrariamente el Congreso fuera de los procedimientos establecidos o impedir su funcionamiento. Básicamente por eso y por nada más. Pero termina su mandato. Miren ustedes, Ollanta está siendo juzgado, Alejandro Toledo está siendo juzgado, Alan García iba a ser juzgado, Alberto Fujimori está preso. O sea, no es que la inmunidad sea eterna, ni mucho menos. La idea es que le des estabilidad a la presidencia mientras dura. Mientras dura. Ahora, si el Congreso, yo siempre le pongo este ejemplo a mis alumnos. Si el presidente no puede ser juzgado salvo por traición a la patria, impedir el funcionamiento del Congreso o impedir las elecciones, ¿qué pasa si el presidente de la República comete un delito flagrante? Imagínense ustedes que el presidente de la República, en un ataque de celos, toma la pistola de su decán y mata a su mujer en el desfile militar de 29 de julio. O sea, todo el mundo lo ve. Flagrante. Absolutamente claro, sin discusión. De acuerdo a la Constitución, el presidente no puede ser juzgado por eso, salvo que lo vaquen. Y ahí viene la vacancia por incapacidad moral. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso los mecanismos juegan uno con otro. Efectivamente, aún en un crimen flagrante, no lo pueden juzgar de acuerdo a la Constitución. Ahora, ¿quieren añadirle crimen flagrante? Que le añadan pues crimen flagrante, y ya está. O que le añadan que el presidente de la República no tiene inmunidad, pues, y que lo pueden juzgar como cualquier hijo de vecino. ¡Perfecto! El presidente ha dicho, si quieren discutir mi inmunidad, yo encantado, ¿eh? Ningún problema. Pero no quieren, pues, lo que no quieren es discutir la inmunidad de nadie. Ni la de ellos, ni la del presidente. Ese es el problema. Entonces, lo que estaban pidiendo era no tener inmunidad. Ahora, ¿cuál es la alternativa propuesta por la Comisión de Constitución? Por resolución legislativa, eso no pasa ni por, como ustedes saben, ni por el Ejecutivo, porque la resolución legislativa la aprueba solo el Legislativo, modifican el reglamento del Congreso y a través de la modificatoria del reglamento del Congreso, modifican la institución de la inmunidad parlamentaria. ¿No? Para que si en un plazo determinado, si el Congreso no se pronuncia, entonces se pronuncia la Corte Suprema. Eso no se puede hacer porque están modificando la Constitución. Tienen que modificar la Constitución en el procedimiento aprobado para modificar la Constitución, que es 2 legislaturas 87 votos o una legislatura 66 votos y referéndum. Eso es lo que dice la Constitución, no dice otra cosa. Entonces, en fin, por si acaso. Tenemos preguntas, Rosa. A ver. Hay bastantes preguntas. Si se cierra el Congreso, ¿cómo es la nueva elección y hasta cuándo duraría? Y esto quiere decir, a los congresistas actuales les conviene que se cierre el Congreso. Eso dicen varios. ¿Por qué? Pero no, porque fíjense, si miramos la Constitución, hay toda una lectura por la cual no podrían postular el 2021, ¿ok? Y una lectura que parece bastante lógica, además. Ahora, yo sí creo que va a haber interpretación auténtica, ¿no? De los cabellos. Para que sí puedan postular. Pero digamos, vamos por partes. Primer asunto, ¿en qué plazo? 4 meses, dice la Constitución. Si el presidente disuelve el Congreso, pero miren todo lo que tiene que pasar para que disuelva el Congreso. Le tienen que censurar a su gabinete o le tienen que negar la cuestión de confianza. El presidente no ha presentado ninguna cuestión de confianza. No todavía. No sabemos si lo hará o no. Pero no la ha presentado. Empecemos por ahí. Si le niegan la confianza, que tendrían que negársela, segundo paso, recién tercer paso el presidente puede disolver el Congreso. Entonces son 3 pasos. Primero, presentar la cuestión de confianza. Segundo, que te nieguen la cuestión de confianza. Tercero, que disuelvas el Congreso. ¿Ok? Si se disuelve, tienes que convocar a elecciones en 4 meses. Y en 4 meses se convoca elecciones, plazo máximo. ¿Queda la comisión permanente? Queda la comisión permanente, que son 20 personas, pero el Ejecutivo asume la legislación por decretos de urgencia. Todas las leyes salen por decreto de urgencia. Ahora, tú no puedes modificar la Constitución por decreto de urgencia. ¿Ok? Pero sí, algunas reformas podrían darse por decreto de urgencia en la medida que el Congreso las convalide después, el Congreso que vaya a ser elegido.
Los actuales congresistas no pueden postular porque están prohibidos. La discusión va a ser si pueden postular el 2021. Pero en estas circunstancias yo les diría a todos que se calmen porque, salvo con casos contados con los dedos de la mano, no creo que, aun cuando no hubiera prohibición, yo creo que muy pocos se reelegirían en el 2021. ¿De los actuales? Sí. No más de 10. Como mucho. Pero como mucho. Aun cuando los dejaran postular. Así que cálmense todos. Pero lo que sí hay que decir es que al final de cuentas, sea una u otra la interpretación, lo cierto es que eso es un evento traumático para la democracia. Uno no puede estar cambiando Congreso así nomás, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes quieren que caiga el Congreso, ¿no? Disolver, y lo odian. El 80% de la gente, por ejemplo, dice en una encuesta hoy que no quiere que Fuerza Popular presida la mesa directiva del Congreso. Porque claro, lo que han visto en los últimos 3 años no es positivo. Pero Fuerza Popular tiene el mayor número de congresistas que, reitero, no llegaron ahí solos, llegaron con los votos de la gente. Llegaron con voto popular. Con poco voto, ¿no? Porque hay congresistas que tienen 10.000 votos preferenciales, no tienen más que eso. Pero con el voto de su partido, que fue gigantesco. Entonces, no les gusta, voten bien la próxima vez. ¿No? Piénsenlo bien. Ahora que el Congreso está nuevamente alineado, ¿tú crees que pueden preparar una vacancia express, así como para PPK? ¿Necesitan más de 70 votos? ¿Los tienen? Necesitan más de 87 votos. Necesitan 88 votos. Miren, pueden tenerlos, ¿eh? La conducta de Acción Popular y de APP ayer ha sido muy parecida a la del Fujimorismo y el APRA. Muy parecida. El presidente cuenta con una bancada de 10 personas, nada más. Parte de la izquierda lo puede apoyar, pero parte de la izquierda tiene otro juego. Parte de la izquierda quiere que todo se disuelva para convocar una asamblea constituyente, que además eso sí es inconstitucional. Solo lo puede hacer un nuevo Congreso. Pero, en ese juego político, todo puede pasar, lo pueden vacar mañana, sí, efectivamente. No les conviene, pero lo pueden hacer, sí. Ahora, yo siempre he sostenido y sigo sosteniendo que la vacancia tiene que darse con una causal. La vacancia no puede ser como en Ecuador, ¿no? Que declararon a Bucaram loco por mayoría. El presidente está loco. Los que estén a favor, los que estén en contra, listo, está loco. Sin peritaje psiquiátrico. Bueno, entonces, vive en el exilio. De repente, efectivamente, era un personaje nefasto para la política ecuatoriana, pero tú no puedes declarar a alguien loco por decreto, ¿no? Igual, tú no puedes declarar que alguien es un incapaz moral por decreto. Y además el presidente, reitero, no está tratando de hacer nada que no le permita la Constitución. O sea, no lo pueden acusar de golpista, ni lo pueden acusar de tratar de cerrar el Congreso inconstitucionalmente. No, nada de eso. Entonces, ese es el problema. ¿Tú crees que el presidente ya se dio cuenta y se ha puesto fuerte? Miren, no sé qué pasó. Estoy averiguando, ¿eh? Les prometo averiguar. No tengo la más remota idea de qué pasó. Creo que en un alarde de ingenuidad absoluta, el primer ministro creía por lo menos hasta ayer, que conversando iba a lograr sacar sus reformas. Aunque usted no lo crea. Creo que había un alarde de ingenuidad, pero ya que daba risa, pues ya nos reíamos acá. ¿Qué reforma va a haber? ¿No? Pero el señor decía que se estaba tomando un cafecito con Luz Salgado. Estaba encantado con la idea, una brillante estrategia política. Eso ha sido el viernes. Entonces yo creo que había ahí un alarde de mucha ingenuidad. Que no me extraña porque era la misma conducta. Solar ha sido ministro de Cultura con PPK. La misma conducta de PPK y de Fernando Zavala. O sea, igualito. La misma actitud. Aquí no pasa nada. Todo lo vamos a hacer porque vamos a ser grandes amigos. Vamos a ser aliados. ¿No te das cuenta que te han pegado un escupitajo en la cara? No me he dado cuenta. Ah, bueno, si no te das cuenta, ¿qué podemos hacer? ¿No? Así de claro. Bueno, la gente está comentando también del comunicado que has leído al día. Oye, yo les agradezco muchísimo. Yo lo puse como una curiosidad y me han escrito cerros de personas acá. Hay algunos que quieren guardar la lista para saber por quién no votar en el año 2021. Pero que efectivamente,
son personas muy conservadoras, ¿no? Porque decir que en realidad no hay en el Perú, o sea, que no debe haber en el Perú un pensamiento moralizante, o que el sistema jurisdiccional se está utilizando para perseguir enemigos políticos, cuando nunca hemos tenido tantos políticos presos por hacer cosas que están muy mal y que son delito. O sea, yo no veo cómo puede sacar un comunicado diciendo... Además, ya hubiera querido yo ver que sacaran este comunicado cuando Ollantumala lo metieron preso. Ahí sí todos estos aplaudían como locos, les parecía genial. Eso es utilizar la justicia para política. Pero cuando se van todos a la cárcel, bueno, habría que considerar que algo está pasando con los políticos peruanos para que todos terminen en la cárcel, ¿no? Y también están comentando lo que dijiste al inicio del programa respecto a las declaraciones de la ministra, ¿no? ¿Qué escucharon los congresistas? ¿Qué habrán escuchado? Como reitero, yo no sé qué le pondrán en el agua en el Congreso para que escuche cosas que no dicen las personas. Pero en fin, ¿no? Bueno, gracias por todas sus por todos sus comentarios sobre el comunicado ese. Yo no quería hacerle tanta publicidad, la verdad, porque estas personas publican sus comunicados donde se los publican, ¿no? Me imagino, son avisos pagados. Pero me llamó la atención que alguien firmara que está en contra de la moral, del pensamiento moralizante. Y eso ya como político, que está en contra de la administración de justicia, que persiga a políticos corruptos, y que está en contra del pensamiento moralizante y de lo correcto. Entonces, este grupo, ¿cómo lo bautizamos? Los amorales. No, sin moral. No es contra la moral, sino sin moral. Los amorales. Es graciosísimo, la verdad. Me lo pasaron esta mañana cuando venía para acá y dije, no, esto está interesantísimo, vamos a publicarlo para todos, ¿no es cierto? En fin. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. Una cosita final. A ver, Alan García tuvo mucho éxito con la reelección conyugal. Destruyó a los Humala con eso, porque los Humala eran muy torpes políticamente y nunca respondieron en el momento en que tenían que responder. No, señor, no hay ninguna reelección. Vizcarra ya no sabe cómo decirle lo mismo al fujimorismo y al aprismo, que están utilizando un truco muy viejo, porque ese truco está muy visto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a presentar un proyecto para evitar la eventual reelección de Vizcarra. Con la actual constitución no se puede reelegir. No necesitan ningún proyecto. Ahora, si quieren presentarlo, preséntenlo, pero... O sea, no, ya lo presentaron, da lo mismo, no se puede reelegir. Ese truco, reitero, lo usó Alan García con un par de torpes políticos como eran los esposos Humala, que en vez de salir y contestar el primer día, se hacían lo vamos a contestar, no está en mi agenda, hoy no está en mi agenda, les vamos a contestar ni un minuto antes ni un minuto después, que sufran. Bueno, pues ahí tienes, ¿no? Están presos, están camino a prisión. Pero básicamente... la primera prisión preventiva que tuvieron, con el aplauso de toda la clase política, fue porque Alan García tuvo una efectividad tremenda colocando el tema de la reelección conyugal. Entonces, los genios del fujimorismo creen que pueden hacerle lo mismo a Vizcarra. Pero chiste repetido, pues sale podrido. O sea, es ridículo. Vizcarra no se quiere reelegir. No, de repente en 2 periodos, en fin, cuando pasen otros, ¿no? Pero en fin, bueno, me están diciendo aquí que me agradecen mucho a mí y a los que han firmado este comunicado, a ver cómo han puesto acá, porque en tan poco espacio se junten todos los ideólogos filo-afro-fujimoristas para que puedan ser ahora fácilmente reconocidos. ¿No? Impresionante, es que el manifiesto es impresionante, ¿no? Impresionante, pero yo digo, nunca he leído algo donde la gente diga que está en contra de la moralidad. ¡En contra! No se habrán equivocado. No, que se ha infiltrado la moralidad. Se ha infiltrado, así dicen. En contra, vamos a luchar contra la infiltración estatal de aquel pensamiento moralizante políticamente correcto. Bueno, ¿y qué tiene malo el pensamiento moralizante? Nosotros somos los amorales, ¿no? Entonces, firmado por apristas, pepecistas, la gente más conservadora pues del planeta firmando esto, ¿no? Entonces, además de otros ciudadanos ilustres, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a estas personas?
que han desayunado, o como te decía al principio, de repente no han leído lo que han firmado, ¿no? Porque acá está, miren, desde Raúl Castro hasta Juan Carlos Seguren, como les decía, su maeta, Luis González Posada, el único que ha puesto entre paréntesis, ha puesto ex canciller, ¿no? Y otros más, Rafael Rey, Barba Caballero, Tudela, ¿no? Todos juntos. Sí, es una cosa, pero todos juntos, ¿ah? Eso es muy interesante. Guarden el comunicado, guarden. Muy bien, nos vemos mañana, es tardísimo, nos vemos mañana. Y no se olviden de contribuir con nosotros, porque esto es una radio pastoral, a través del PayPal. Nos reencontramos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético